Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este encuentro, al cuarto y último módulo del curso de estimulación magnética transcraneal, evidencia de experiencia, organizado por la Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencias, en forma conjunta con el capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras y auspiciado por la Sociedad Argentina de Neuromodulación y la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. En esta ocasión va a participar como disertante sobre el uso de TMS en dolor el doctor Eric Fonó, que es neurocirujano, profesor asociado de la Universidad de San Pablo, es investigador, además de hacer asistencialismo, uno de los principales especialistas brasileños en neurocirugía funcional, con énfasis fundamentalmente en las áreas de dolor, enfermedad de Parkinson y otros movimientos anormales. Su trabajo en la cirugía de Parkinson ha documentado avances significativos en los últimos años, particularmente en el desarrollo de la técnica de estimulación cerebral profunda, DBS. Es profesor del programa de posgrado del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, con más de 100 artículos publicados en la literatura internacional, en revistas de alto impacto internacionales. Se ha consolidado como uno de los principales investigadores en su campo en Brasil, y su trabajo es reconocido no solo en la región, sino en instituciones de investigación importantes de Europa y de Estados Unidos. Su carrera académica se desarrolló en la Facultad de Medicina en la Universidad de San Pablo, desde la graduación hasta la residencia en neurocirugía y la especialización en neurocirugía funcional en el Hospital de Clínicas de San Pablo. Realizó su doctorado en el Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo en 2007, donde es profesor titular desde el año 2012 y profesor en la disciplina de neurocirugía desde el año 2013. Trabaja como neurocirujano en el Hospital Sirio Libanés y en el Hospital Albert Einstein, entre otros, en San Pablo, y como investigador asociado en el Laboratorio de Neuromodulación Experimental del Dolor del Hospital Sirio Libanés. Así que bueno, un honor, un verdadero privilegio, Eric, contar con tu presencia. Estamos, la verdad, profundamente agradecidos. Hoy va a participar también como moderador, que va a abrir el debate a posteriori de la disertación de Eric, Fabián Piedimonte. Bueno, es neurocirujano universitario, presidente de la Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencias, presidente honorario del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Bueno, hace décadas que participa y trabaja activamente en técnicas de neuromodulación vinculadas al tratamiento del dolor y movimientos anormales, y desde el punto de vista institucional has presidido y ha ocupado cargos jerárquicos en diferentes asociaciones vinculadas al dolor y a la neuromodulación, tanto a nivel local como internacional. Va a estar también como panelista el doctor Pablo Graf, que es médico neurocirujano con orientación en neurocirugía funcional y dolor. Es coordinador del programa de neurocirugía funcional del Hospital Universitario Austral. Es director del posgrado de Medicina de Dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, y es director del Programa Federal de Educación Continua en Dolor de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Neuromodulación. Y también como panelista va a participar el doctor Diego Mavskansky, que siempre prefiere tener un bajo perfil y ser presentado en forma escueta, pero es inevitable mencionar que además de ser un médico vinculado al tratamiento del dolor en la Fundación CENIT, es un referente indiscutido, tanto a nivel local como regional, un médico de consulta en el ambiente del dolor, un referente, si bien tiene una formación de base clínica, en todo lo que es la indicación de procedimientos para casos de dolor refractario, desde los mínimamente invasivos hasta aquellos implantes que implican procedimientos
de mucho mayor invasividad. Así que bueno, contamos con panelistas, un moderador de lujo y obviamente con Eric, que es un lujo tenerlo como conferencista. Así que bueno, adelante con tu charla, Eric. Muchas gracias por la invitación. Nesse curso muy importante, mucha gente interesada en neuromodulaciones, es muy bueno. Soy muy contente con de estar acá con ustedes en este curso muy interesante. Entonces, hablaré estos minutos acerca de estimulación magnética transcraniana. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, Eric, se ve clarísima Perfecto. la pantalla. Perfecto. Entonces, gratísimo Fabián y todos por esta invitación. Algunos de los dados científicos que se nos han presentado en esta charla son trabajo de mucha gente, varios grupos de colaboración científica. Entonces, este es un agradecimiento para todos que pudieron trabajar connosco en varios artículos acá. Entonces, antes de hablar de neuromodulación, es muy importante hablarmos de las vías transmisoras de dolor. La primera estación de integración de sensibilidades en el sistema nervioso central es sin duda ninguna la médula espinal, y con el corno posterior, corno dorsal de la médula espinal, es una estación muy importante de integración de diversas modalidades sensitivas, y con se adentra al sistema nervioso central con varios niveles de integración que son muy importantes, tanto en la integración de sensibilidades en general, como muy importante la integración de la dolor. Empezando entonces en la médula espinal, y también en la médula oblongata, después en niveles de la ponte, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo y ¿por qué no la corteza cerebral? Entonces es muy importante porque hablaremos de un método de neuromodulación. Claro que cuando hablamos de neuromodulación son diversos sitios que tienen la posibilidad de serem blancos para neuromodulación. Estes son muy importantes. No entanto, tenemos diversos blancos posibles para neuromodulación que son muy profundos en el cerebro, en el talo cerebral, y que no son mayormente acessíveis por estimulación magnética transcraniana. Entonces es muy importante que si nosotros queremos modular o hacer una neuromodulación como forma de tratamiento para dolor, sobre todo el dolor crónico, es muy importante sabermos que hay diversas áreas corticales que son parte de los sistemas inhibidor de dolor o supresor de dolor descendente
y no somente parte, por ejemplo, como hablan los libros de fisiología, que parten solamente de la substância periaquedutal de mesencéfalo, porque também o tálamo e a corteza sensitiva, a corteza motora, muy importante para a modulação de dolor, que não estás figurando como uma parte, normalmente não se habla assim, como parte de sistema inhibidor de dolor. No entanto, nosotros entendemos, voy a hablar sobre el mecanismo de la estimulación, nosotros entendemos que sí, probablemente esta es la parte más craneal de los sistemas inhibidor de dolor. Hay otras, claro, en los sistemas que figuran como parte del sistema límbico, que son muy importantes para integración emocional o pelo componente emocional del dolor, sobre todo del dolor crónico. Tenemos partes más adentradas, más profundas de la corteza, mas también parte de la corteza frontal dorsolateral, que es también un blanco muy importante que estás dentro también de la integración de dolor y la capacidad de personas comprenderem, perceberem la dolor. Hay también otras posibilidades como la estimulación de la ínsula. La ínsula es un lobo cerebral un tanto interno o, como diría, más profundo, que también procesa las informaciones tanto de dolor como de temperatura, de calor, de frío. Entonces también es muy importante como parte de la posibilidad de aplicación de la estimulación magnética transcraniana. Entonces, la estimulación magnética transcraniana, como ustedes saben, cuando se aplica un pulso de estimulación magnética, se transforman las propias neuronas, los circuitos neuronales, en diodos que pueden transformar el pulso magnético en pulsos o impulsos eléctricos pelos axónios y la integración tanto córtico-cortical, ipsilateral o contralateral, como descendente es posible entonces con la estimulación magnética. Los blancos más importantes, más utilizados na atual prática clínica, são dos, principalmente. O primeiro de todos es la corteza motora primaria, como hablé en la última slide. Esta es una parte puede ser considerada una parte integrante del sistema inhibidor de dolor. Mas también la corteza, la porción dorsolateral de córtex prefrontal, también es un blanco muy interesante para tratamiento de dolor. ¿Cómo se hablan ustedes también que tienen práctica con estimulación magnética? Que puedan compartir o que podamos compartir por ahí la experiencia que tenemos localmente con la estimulación magnética transcraniana, que no es tal vez la misma experiencia que tiene Eric, pero está bueno por ahí que contemos un poco. Y por ahí, Fabián, vos que tenés más experiencia, contar un poco
cómo ha sido la evolución en el caso de CENIT de la estimulación magnética, ¿no? Sí, no, nosotros en realidad en forma concreta y activa y asistencial comenzamos un poco antes de la pandemia, 2019 creo, ¿no, Leandro? Aproximadamente el uso de la estimulación magnética transcraniana, fundamentalmente en rehabilitación motora y en algunos casos particulares de dolor neuropático refractario a todo tipo de tratamiento conservador. Fundamentalmente recuerdo casos de plexopatía por abulsión con un cambio significativo en el nivel del dolor luego de la séptima, octava sesión. Que paradójicamente, esta es una pregunta que le queríamos trasladar a Eric, y que nos la hacíamos con Leandro, si realmente la mejoría era exclusivamente por una reducción objetiva del dolor en cuanto a su nivel, o una mejoría en el estado de ánimo del paciente. Porque uno también sabe claramente que esto hoy por hoy tiene indicación precisa y avalada en depresión. ¿Vos recordás, Leandro, este paciente que comentaba? Definitivamente, sí, que tuvo una mejoría notable en el aspecto afectivo, conjuntamente con un alivio del dolor. Y bueno, la gran pregunta era, ¿ambos cambios se debieron a un aspecto estrictamente neurobiológico vinculado al mecanismo de acción, o alguno fue reactivo al otro? ¿Mejoró el ánimo porque alivió el dolor, o lo opuesto en su defecto, digamos? Mirá, Eso es una... un tema interesante que lo publicaron hace poco tiene que ver con la localización, que seguramente esto Eric va a hablar y que probablemente también le podamos preguntar, pero lo que describen es que si estimulás más la corteza prefrontal dorsolateral, tiene más efecto sobre el dolor con un componente depresivo importante, y la corteza motora prefrontal tiene mucho más que ver con el efecto analgésico propiamente. Entonces, por ahí una buena pregunta para hacerle es si modifica los parámetros de acuerdo al componente, digamos, de depresión que tiene, que en general casi todos los pacientes con dolor crónico tienen, y eso sería interesante para discutir. Otro tema que vos hiciste un comentario, Fabián, y que vos sabés cuál es, vos y muchos de los que están acá saben cuál es mi postura con respecto a los procedimientos intervencionistas y mucho más a este tipo de procedimientos que es no invasivo, es que uno no debería esperar a la refractariedad del paciente, porque es tiempo perdido y esto no es un sí o no. Esto tiene que ser una herramienta más en todo el armamentario terapéutico. De hecho, también... ahí está Eric, después seguimos. No te preocupes, estamos justamente conversando un poco sobre el desarrollo de la estimulación magnética, por lo menos en nuestra región, en Argentina, que ha ido mucho más lento y muy posterior a lo que fue en Brasil. No solo en el aspecto de investigación básica y clínica, sino en lo asistencial. Pero un poco estábamos conversando que vemos que los pacientes no solo mejoran claramente el nivel del dolor, objetivamente, sino el estado de ánimo y la sensación y, entre comillas, la cuestión del sufrimiento. Y esto después, si nos da el tiempo durante el panel de expertos, nos gustaría discutirlo contigo. Sí, perfecto. Y Eric, mientras dice eso, Diego Vashkansky planteaba, hay un debate que está abierto sobre si estos procedimientos, sobre todo estos que son no invasivos, deberían ser utilizados una vez que se determina la refractariedad, la resistencia a otros tratamientos más convencionales, o si deberíamos comenzar a utilizarlos antes. En el módulo anterior de depresión, hablaban que en Estados Unidos tiene que haber refractariedad a 4 psicofármacos antes de usarlo.
Y la pregunta que queda para después, para el debate, es ¿cuándo sería el momento ideal para indicar este procedimiento? Pero bueno, seguí con tu charla, que veo que ya pudiste abrir la pantalla. Perfecto. Entonces, disculpen, esto es algo muy inesperado. Entonces, para accesar la corteza cerebral con estimulación magnética, es posible hacerlo con diferentes bobinas o coils. Nosotros tenemos experiencia con pelo menos 3 tipos de bobinas de coils. Una es la bobina circular o rotunda, que es una estimulación más larga, más, como diría, espalhada en la corteza. La bobina que es más utilizada de todas, que es la figura de 8, que es una estimulación un poco más específica, que se puede hacer, por ejemplo, mapeos de la corteza también, de la corteza motora sobre todo. Mas también tenemos una experiencia muy interesante con lo doble cone, que es muy parecida con la figura de 8, mas se puede estimular con una profundidad más grande. Entonces es utilizada para estimulación como sobre todo en la investigación. Por ejemplo, posiblemente se puede estimular la región de giro de cíngulo, también la región de la ínsula, y para rehabilitación los cerebelo, y algunos estudios están siendo hechos con la estimulación de la propia médula espinal, que se puede estimular en más profundidad. Entonces son las 3 posibilidades. Hay también una bobina, un coil, que es en forma de H, que tiene una profundidad más grande, mas esta nosotros no tenemos, por lo menos yo no tengo mucha experiencia con esto. ¿Ok? Entonces, con la estimulación, es cuando empezamos, cerca de 10 años atrás, empezamos con el mapeo de la corteza. Era muy, muy interesante porque yo como neurocirujano no tenía a mínima idea de que se podría hacer algo como un mapeo tan refinado como se puede ver aquí, de la área motora de los arterios, los dedos de la mano. Entonces es algo muy, muy interesante como poder ver. Y también accesar regiones de la corteza un poco más profundas, como es, por ejemplo, la área motora de la pierna, que es normalmente interhemisférica. Entonces, me gusté mucho de saber que eso era posible. Iniciamos con investigaciones inicialmente con mapeos corticales muy simples, muy poco desarrollados, como se puede ver aquí, marcando en la superficie con una toca de nadador, y plotando los puntos específicos de cada tipo. Después nosotros adquirimos un navegador
que era adaptado de navegador quirúrgico, que poderia ser a estimulação, navegar o probe da estimulação magnética e com isto fazer os mapeos com a estimulação. Então, este foi o primeiro navegador que nós utilizamos. Neste estudio, nós temos um mapeo de pacientes que seriam operados de tumor cerebral, de tumor intraaxial, sobretudo gliomas, que em lo pré-operatório poderiam ter o córtex mapeado e mantenemos as coordenadas de navegação, mantendo as coordenadas para serem utilizadas na cirurgia. No entanto, nesta época seria algo como uma validação, porque nós não estaremos certos de que a localização com a estimulação magnética poderia ser correta. Então, este foi as primeiras intervenções para mapeio da corteza motora. Depois, como vocês neurocirujanos sabem, a estimulação, também navegando o probe de estimulação intraoperatória, e com isto fizemos este estudo piloto, fazendo ambos, estimulação, mapeo pré-operatório com validação intraoperatória com o mesmo navegador. Então, vou passar muito rápido, que não é a ideia, mas nós começamos com isto, adaptando um navegador de estimulação, um navegador cirúrgico para fazer os mapeos em pacientes também com dolor. Este foi dos primeiros pacientes que pudemos mapear com a estimulação magnética transcraniana. Esse paciente não tinha tumor cerebral, e sim uma avulsão de plexo braquial. E como podem ver aqui, a corteza à esquerda, sim, acá, não há nenhuma alteração funcional, enquanto que a corteza em la derecha, que se podem ver, há uma hiperatividade muito importante, com respostas com evocação de como não se pode fazer a neurofisiologia porque há uma avulsão. Então se pode evocar sensações de membro fantasma com a estimulação magnética. Isso é realmente muito importante, muito interessante. Foram os primeiros mapeos que nós fizemos. E podemos também observar que havia uma modificação plástica em la corteza motora. Partes como foi descrito no início do século passado com a estimulação intraoperatória por Penfield e outros pesquisadores naquela época. Nós podemos fazer o mesmo sem a intervenção, que foi algo muito importante. E vejam aqui, anatomicamente se pode ver que este é o chamado famoso hand knob, que é esse sinal de ômega invertido, e que normalmente é a área da mão.
Acá, en este paciente, no había área de la mano específicamente en esta localización. Y la área de la mano estaba para algunos centímetros para lateral, que fue muy, muy interesante saber que la área de la mano estaba ampliada. Julguei que sería interesante mostrar para ustedes este primer mapeo que nosotros hicimos. Después, el paciente se siguió en el tratamiento con una respuesta a la estimulación, con estimulación repetitiva, con buenos resultados temporariamente, claro. Entonces, se siguió con la estimulación, con la navegación específicamente para estimulación magnética, y después lo mapeo se siguió casi que rotineiramente en pacientes como hablamos acá. Entonces, aquí me voy a pasar muy rápido. Ese es un otro paciente muy interesante, que la plasticidad cortical sea ainda más grande, que había una ampliación de áreas de los dedos de la mano que fue avulsionada. Nuevamente, un otro paciente con avulsión de plexo braquial. Como si la corteza motora estaría ampliada y mucho más responsiva, evocando actividad o sensaciones de movimientos fantasma. Este fue también muy, muy, muy importante. Este después fue utilizado con una estimulación muy amplia, con una bobina rotonda o circular para estimulación amplia de la corteza motora para tratamiento. Hablando entonces de por qué la estimulación de corteza motora tiene a ver con reducción o con inhibición de la dolor. Esta es una experimentación muy, muy interesante de artículos japoneses, que es un clásico, con un modelo experimental de la estimulación cortical para cambiar la hiperactividad de los núcleos bulbares, de los núcleos trigeminais, con un modelo de desaferentación. Entonces, cuando se desaferenta el trigémino, la neurona de segunda orden, hay una hiperactividad que puede ser bloqueada o disminuida con la estimulación de varias partes del sistema nervioso central. De entre ellas, la estimulación de la cápsula interna y también la estimulación de la corteza motora. Después, Tsubokawa empezó con muchos otros en sería una estimulación implantable. Muchos otros pesquisadores también hicieron las mismas intervenciones, mas vamos, en aquella época no había un modelo experimental en ratas, que nosotros hicimos con mi tesis de doctorado, pude colocar iniciar o empezar con un modelo experimental que después fue utilizado por muchos pesquisadores en todo el mundo. Nosotros demostramos que sería importante hacer los mapeos, es posible hacer mapeo en la corteza motora de la rata, que es muy, muy pequeña, mas es posible hacerlo milimétricamente. Entonces, nosotros estimulamos la área motora
haciendo una antinocicepción contralateral, que era un efecto reproductivo, reversible, selectivo, o sea, una neuromodulación con algo, con una analgesia comparable a cuando se inyecta morfina intraperitoneal en las ratas. Y también se puede demostrar que cuando se inyectaba una droga, una medicación naloxona sistémica, o sea, con un bloqueo no selectivo de los receptores opioides, se puede bloquear este efecto de la estimulación cortical. Entonces, normalmente, cuando se estimula la corteza motora, sea con electrodos implantados, sea con la estimulación extra no invasiva, con la estimulación magnética, probablemente lo que hacemos es cambiamos la biología momentáneamente, la biología de las neuronas, los circuitos cerebrales que son muy intrincados en esta localidad, posiblemente fibras corticales muy superficiales que se conectan con otras áreas corticales y también con hemisferio contralateral, cuando la estimulación es un poco más profunda. Y también las neuronas piramidales que dan la conexión con la médula espinal, con el talo cerebral, más también con tálamos y con la región substância periaquedutal do mesencéfalo. O sea, la conexión directa de la corteza motora con los principales estaciones de sistema inhibidor de dolor. Entonces, sea con estimulación magnética, un coil, sea con electrodos implantables, es posible hacer una estimulación del sistema inhibidor de dolor. Ese experimento es parte de un estudio y después un artículo, parte integrante de mi tesis de doctorado, que nosotros con ratas, claro, modelo experimental, nosotros estimulamos a corteza motora y fizemos registro de células de neuronas em tálamo. Então, acá em centro mediano e núcleo parafascicular, centro mediano e parafascicular, o que nós observamos foi uma redução de la frecuencia de estimulación, de disparo de las neuronas en el tálamo centromediano parafascicular, mas también en ventral posterolateral, principalmente, que estudiamos algunas neuronas también en ventral posteromedial relacionado en la fase. Entonces, hay una reducción también de la frecuencia de disparo neuronal en los núcleos específicos del tálamo, cuando se estimula el córtex motor. Lo mismo fue hecho con estimulación de la corteza motora, después registro neuronales unitarios en la substância periaquedutal do mesencéfalo. O que nosotros observamos fue exatamente o contrário, ou seja, quando se estimula o córtex motor, há um amplio, um aumento dos disparos neuronales, de la actividad neuronal en la substância periaquedutal do mesencéfalo. Es posiblemente esta localización que hay una integración del sistema descendente partiendo de la corteza motora directamente con
colaterales de axonas partindo de la corteza motora directamente para substância periaquedutal mesencefálica. Este es descrito en los estudios de trazadores neuronales de la década de 80 y 70 del século pasado. También hay una diferencia, y acá voy a pasar muy rápido. Hay también alteraciones metabólicas de activación neuronal en diversas partes, acá en la substância periaquedutal do mesencéfalo, mas también en el hilo de cíngulo, en la amígdala, también en el corno posterior de la médula espinhal. Nosotros, claro, sabemos que la conexión es directa de la corteza motora con el corno anterior da medula espinal. No entanto, acá estamos demonstrando que hay una influencia y probablemente también una conexión directa con el corno posterior de la médula espinal. La primera estación de integración sensitiva que hablé cuando empezamos. Y también la substância periaquedutal do mesencéfalo e tálamos, como hablé na neurofisiologia. Também há uma integração, quando se estimula a corteza motora, há uma integração com outros sistemas, não só sistema opioide, mas também com sistemas descendentes relacionados à noradrenalina e também à serotonina descendente. Então, se há uma integração também com outros tipos de neurotransmissores. Acá nós fizemos um estudo também muito interessante, agora não registrando as neuronas, mas sim fazendo microdiálise na região periaquedutal do mesencéfalo durante a estimulação cortical. O que nós observamos foi o aumento de neurotransmissores como glicina, como GABA e menos o glutamato na região da substância periaquedutal. Ou seja, quando se estimula a corteza motora, há uma ampliação de atividade neuronal e também ampliação, aumento da concentração de neurotransmissoras acá. Então, há uma ideia de que quando se hace movimentos, normalmente em la fisiologia, em indivíduos normais, também provavelmente há uma redução, uma supressão da dolor, o que ocorreria se não houvesse lá sistema inibidor de dolor. E quando estimulamos artificialmente para tratamento, hacemos uma ampliação desse sistema que há naturalmente no sistema nervioso central. E também foi demonstrado muito elegantemente pelo grupo francês que quando se estimula a corteza motora, seja com estimulação cortical, seja com estimulação magnética, há alterações metabólicas de fluxo e também de gasto de glicose, FDG, em regiões como o giro do cíngulo, córtex órbito-frontal, também em la PAG, hipotálamo, giro do cíngulo anterior. Então, há uma integração com diversas partes da corteza e regiões mais profundas de encéfalo relacionadas à inibição e processamento da informação dolorosa. Esse é um circuito, não vou me demorar acá. Agora, também estudos muito interessantes feitos agora em indivíduos normais, fazendo a estimulação de dois blancos que são muito utilizados na atualidade. Este é um artigo publicado em
en 11. Con la estimulación de la corteza motora, hay una reducción de la sensación dolorosa o una ampliación de los limiares de dolor, de los thresholds de dolor. Cuando se inyecta nesta populación naloxone, o sea, en individuos normales, hay un bloqueo de lo cambio de limiares nociceptivos o de dolor en individuos sadios normais. O mesmo ocorre quando se estimula a córtex frontal, pré-frontal, dorso-lateral, se tem uma redução de estímulos dolorosos, ao passo que quando se injeta naloxone sistemicamente, não há câmbio. Então, provavelmente, por vias diferentes, a corteza motora e a corteza pré-frontal dorso-lateral hacen a inibição de dolor, seja fisiologicamente, seja em pacientes com dolor crônico. Esse é um artigo muito interessante, uma população de difícil tratamento, que é a síndrome dolorosa complexa regional tipo 1, que são pacientes que não toleram a possibilidade de reabilitação. Nós pensamos que a indicação para estes pacientes seria sim a reabilitação. No entanto, não há possibilidade, porque quando se move a mão, o braço, o segmento, há muita dolor. Então, estas síndrome complexa de dolor regional, que vocês têm provavelmente alguma experiência com esses pacientes, são uma população muito difícil de trabalhar, porque há questões emocionais, há questões relacionadas a problemas familiares e também, ou seja, não respondem muito bem a medicações e não podem fazer reabilitação. Então, Dr. Picarelli, que é um amigo neurocirurgiano de Hospital de Clínicas, começou a estudar esses pacientes também há cerca de quase 10 anos atrás. Demonstrou, no primeiro estudo doble cego randomizado, com estimulação cortical, estimulação magnética transcraniana repetitiva, com pulsos de 10 Hz, a estimulação contra uma estimulação Shan. Demonstrou que a estimulação ativa real, estimulação magnética ativa, realmente é diferente da estimulação Shan, não somente porque se diminuiu o dolor significativamente durante pelo menos 8 ou 10 semanas, mas também porque cambiou a qualidade de vida, pelo menos as escalas de qualidade de vida neste tempo. Depois, como era de se esperar, uma dor crônica em pacientes muito graves, quando se cessou a estimulação magnética, novamente os pacientes volveram a referenciar dolor no mesmo segmento. Então, este é algo muito interessante, porque é possível sim tratar dolor com estimulação magnética e começar a reabilitação nesses pacientes. No entanto, se não há início de reabilitação, o dolor tende a volver como era antes. Essa é uma coisa que devemos falar sempre da estimulação magnética, porque
El paciente tiene que venir al hospital o a la clínica para hacer la estimulación y normalmente tiene que hacerlo todos los días de la semana. Se para sábado y domingo. La estimulación se hace todos los días. Hay algunos protocolos que se pueden hacer estimulación, dos sesiones de estimulación cada día, mas eso también es algo que está para ser investigado. La estimulación de pacientes muy graves con la misma patología, síndrome complexo de dolor regional, se puede cambiar crónicamente. Si hay rehabilitación, se puede rehabilitar la mano, el movimiento de los dedos, como puede ver acá. Eso es muy, muy importante porque no solamente el dolor, mas también la rehabilitación se puede hacer. Ahora gostaria de hablar un poco sobre la literatura y acá incluir dos revisiones interesantes, como la revisión de Latinoamérica y Caribe está más acerca de nosotros y también porque es de más reciente. Y claro, hay también la participación de carísimo Fabián como coautor de ese artículo, que fue publicado por Abrão Batista, un pesquisador brasileño que hace mucha investigación con estimulación magnética. Entonces, me voy a pasar rápidamente por estos artículos con esta revisión. Por supuesto, en la fibromialgia, que es una condición muy, muy compleja también de se lidar. Pelo menos tres estudios grandes, muy interesantes, utilizando 80% de los lineares motores, haciendo la estimulación en F8, o sea, en la estimulación en la región frontal dorsolateral y también en la estimulación de M1, o sea, de la corteza motora. Se puede identificar un beneficio moderado para estos pacientes. Y también con manutenciones de los resultados moderados en el dolor durante las estimulaciones. Y después, cuando se cesa, normalmente se tiene el dolor cambiando. Algunos pacientes se pueden empezar la rehabilitación o hacer protocolos de manutención una vez a cada semana o 2 veces por semana y continuar con algún beneficio. Lo mismo fue hecho por 2 otros artículos que tienen resultados variables. ¿Ok? También en artículos semejantes con dolor neuropático, tiene también utilizando 80%, a veces 90%, que no es una estimulación que todos la utilicen, mas hay algunas investigaciones, algunos artículos, estudios que utilizan 90% de los lineares motores. Al paso que hay tenemos que no podemos olvidar que cuando se estimula la corteza motora muy acerca del linear motor,
hay un riesgo un poco más grande de ter convulsiones, que es algo, no es problemático porque no hay problemas crónicos con mas es totalmente indesejable en una unidad ambulatorial como son normalmente las unidades que aplican estimulación magnética. Entonces, por varios tipos de dolor, dolor neuropático, también con neuralgia pós-herpética, e tiveram benefícios moderados. Lembrando que pacientes incluídos nesses trials tinham já tentativas de tratamento com muitas drogas, e era uma tendência inicial de iniciar ou de começar com a estimulação magnética solamente quando havia uma refratariedade muito grande. Esta tendência não é mais tão assim quando há possibilidade de fazer estimulações magnéticas e outros tratamentos também invasivos. Nós somos positivos em indicar, dependendo de síndromes específicas, como a neuralgia pós-herpética, que é uma condição muito difícil de se tratar. Também há estimulações em la síndrome miofacial. Este sí es algo muy interesante. Se foi demonstrado em pelo menos dois artículos aqui, 2 estudos, que não se trata solamente de benefícios em la dolor neuropático, que é muito difícil de tratar, mas também em la dolor miofacial. E isto, em la prática clínica, pode ajudar muita gente que tem problemas com medicações, com efeitos adversos de medicações, e se pode cambiar a evolução de la dolor miofacial. E aqui é diferente de la dolor neuropática, que é crônica e normalmente não se pode tratar totalmente. Em la dolor miofacial, na síndrome miofacial, se tem benefícios muito interessantes. Em nossa prática clínica também, nós aplicamos em pacientes que estão também com a dolor miofacial em diversas regiões do corpo, com efeitos muito interessantes. E outros tipos de síndromes, síndromes orofaciais, síndromes de lesões traumáticas cerebrais. E síndrome foi o artículo que falei a respeito, com benefícios moderados em la síndrome complexa de dolor regional, como falei de Dr. Picarelli. E também foi motivo de uma investigação de migrânia com benefício muito interessante. Então, se há síndromes dolorosas refratárias, se pode aplicar estimulação magnética em diversos tipos de protocolos. Esses são possivelmente aplicados diariamente por pelo menos 2 semanas, mas há diferentes tipos de aplicação que se pode cambiar em possibilidade de aplicação. Então, acá estão as recomendações. Normalmente se utiliza a bobina em figura de 8 e também com
uma intensidade de 80% dos limiares motores, que é mais seguro, porque quando se vai a 90%, há risco maior de convulsões, como hablé. A frequência é variável dependendo de cada protocolo. Inicialmente, os generadores de simulação magnética não tinham frequências arriba de 10 Hz. Agora, há possibilidade de simulação de 20 Hz e alguns generadores se podem simular também com uma frequência ainda mais grande. Normalmente se ponga a fazer sessões entre 1.500 e 3.000 pulsos de simulação magnética por cada sessão, que são entre 10 e 30 minutos, dependendo do protocolo. As sessões são variáveis também, dependendo da indicação. E, é claro, quando são dores muito crônicas, é muito importante com a refratariedade, os protocolos são mais largos, hasta 20 sessões, 5 sessões em cada semana. Como falei, não vou repetir as indicações que falei, ou seja, para estimulação craniana, transcraniana, para dolor crônico e neuropático e fibromialgia, há benefício variável e normalmente não é grande, hasta moderado. Mas para dolor miofacial e síndromes musculoesqueléticas, também migrânia e síndrome complexo de dor regional, os benefícios são muito interessantes. Como efeitos adversos, é comum para todas as aplicações de simulação magnética que há dolor de cabeça e, claro, raramente também convulsões. As contraindicações são, claro, objetos metálicos intracranianos como clips e coils de aneurismas. E também há uma contraindicação relativa com implantes de DBS. Nosotros, no solamente nuestro grupo, mas también hay otros artículos que hicieron investigaciones con estimulación magnética en pacientes con implantes cerebrales sin problemas mayores. Entonces, se tiene que tratamento para depresión o para dolor en pacientes que tienen estimuladores cerebrales profundos, eletrodos cerebrales profundos, mesmo bilateral. Se puede estimular com uma certa distância, se tem que desligar os estimuladores e se pode aplicar. Não tivemos nenhum problema em alguns pacientes que nós fizemos tratamento. Então, creio que seria algo como este. Gostaria de finalizar com uma apresentação de artículo, é muito rápido, como falei no início, que é estudo feito não com estimulação magnética, mas com estimulação elétrica, com eletrodos implantados na corteza motora. Este artículo foi feito em pacientes com dolores refratários, com neuropatia trigeminal, abulsão de plexo braquial, dolor central pós-AVC e também com síndrome complexa de dolor regional.
este estudio fue publicado recientemente en la revista científica Brain, y con esto estás ya disponible para consulta. Esta es la aplicación normal de los electrodos corticales que hicimos perpendiculares a estimulación a la corteza motora. Como habló inicialmente, hicimos una otra publicación con demostrando diferentes respuestas para diferentes diagnósticos. Entonces, para dolor central pós-AVC, pós-stroke, houve y también para abulsión de plexo braquial, respuestas muy pequeñas, en cuanto que la estimulación para dolor en miembro fantasma, dolor facial y principalmente dolor relacionado a síndrome complexo y dolor regional, nosotros tivemos resultados muy interesantes. Como hablé, la correlación entre estimulación magnética hecha en lo preoperatorio como una posibilidad de ser un predictor para buenos resultados con la estimulación implantable. Nosotros hicimos sistemáticamente estimulación magnética antes, una semana o 2 semanas antes, observamos las respuestas de cada paciente, después correlacionamos las respuestas con la estimulación cortical implantable. Infelizmente, nosotros no observamos la posibilidad de haber una predicción positiva con estimulación magnética. Entonces, simuló con una sesión, se vio la reducción de dolor, mas esto no podemos correlacionar con actividad, con la respuesta después. Entonces, infelizmente, en este estudio, nosotros no podemos correlacionar estimulación magnética con la estimulación cortical, que sería, claro, algo muy interesante. No entanto, para finalizar, nosotros nuevamente los mejores indicaciones son la dolor facial, la dolor en la síndrome complexa de dolor regional y Phantom Limb. En cuanto que la dolor post-stroke, la dolor central post-stroke y abulsiones de plexos braquiales, no hay una respuesta muy interesante. Entonces, como inicialmente fue publicada por Tsubokawa casi 30 años atrás, que la idea sería de que la dolor central pós-AVC podría hacer bons resultados, mas nosotros no tivemos esto. Entonces, me gustaría de finalizar apenas diciendo que ese es un trial double blind y que podemos indicar que la estimulación implantable de la corteza motora puede ser muy interesante en una parte de pacientes con dolor neuropática refratária, que hay una parte de pacientes que son muy responsivos y otra parte que no. Entonces, que hay también una correlación muy grande no con estimulación magnética, infelizmente, que es no invasiva, mas com a estimulação talvez efeito de inserção ou mesmo por la estimulação durante o mapeio
de la corteza motora. Entonces, cuando el paciente tiene su dolor disminuida con efecto insercional, hay buenos resultados a largo plazo. Cuando no hay respuesta con efecto insercional, no hay buenos resultados a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, seguimiento en este estudio de 1 año. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a ustedes. Gustaría disculparme por el problema de infraestructura acá. Y también agradezco por su atención, por estar acá un poco más tarde do que normalmente. Gracias. Eric, muchísimas gracias. Realmente fabulosa tu conferencia. Queremos agradecerte, pues sobresaliente, no solo por la originalidad de los conceptos y del contenido, sino por tu capacidad habitual de transmitir en forma sencilla cosas que en principio uno considera complejas. Básicamente eso, básicamente recalcar que tu trabajo de todos estos años es un claro ejemplo de la posibilidad, yo diría más que la posibilidad, de la necesidad de tender puentes entre lo que es pesquisa, investigación básica y actividad clínica, que por lo general son grupos diferentes. En tu caso, tú has estado construyendo el puente de los dos lados del río. Has investigado, has tenido tus conclusiones y lo has llevado a la práctica. Así que te agradecemos muchísimo por tu excelente exposición, y en los pocos minutos, 10 que quedan, me gustaría mucho que los panelistas, Pablo y Diego, puedan hacer algunos comentarios y aprovechar a hacerte alguna consulta al respecto. Gracias, Fabián. Por favor. Bueno, Un placer. muchas gracias, Eric. No sé, Pablo, si tenés algún comentario o pregunta. Yo tengo por lo pronto, así que si vos querés empezar, no hay problema. Si no, arranco yo con algunos comentarios y consultas. Bueno. Me escribe Pablo, me escribe Pablo que no está habilitado. No sé, Sol, por algún motivo lo silenciaron, pobre a Pablo. Cosas No de creo. teleconferencias, ¿no? No hay nada personal con él. Pablo, No, ¿estás pero ahí? Perfecto. Si quieres preguntas, Bueno, estoy... en todo caso, empezá vos, Diego, y cuando se conecte Pablo... Acá estoy. Ahí está Pablo. Ahí está. Disculpen la demora, estoy justo por entrar a quirófano. Eric, la charla fue muy excepcional, marcando todos los puntos que deben saber no solo los que recién se inician en el tema, sino la gente como nosotros que estamos años en esto, y nos aclaraste un montón de puntos. Yo voy a generar, digamos, no controversias, sino situaciones a preguntar, y por ahí no voy a estar en la respuesta tuya, porque estoy ya entrando a quirófano, pero ¿existe armado ya un protocolo donde si nosotros pensamos en estimulación magnética transcraniana, tendríamos que ponerlo en primer fase de tratamiento tratamiento farmacológico o fisiátrico, y después avanzar sobre la neuromodulación, para no tener estos inconvenientes después de haber hecho neuromodulación, pensar en estimulación magnética transcraniana y estar limitados por ya tener equipos colocados? Eso es una pregunta. La otra pregunta, ¿es necesario o es condición sine qua non la neuronavegación para la estimulación magnética transcraniana para que sea más efectiva? Y tercero y último punto, son 3 preguntas extensas a contestar. Si cuando uno hace estimulación magnética transcraniana puede permitir un multiabordaje, porque sabemos que los pacientes no solo tienen dolor, hay pacientes con dolor y depresión, con dolor y epilepsia, con dolor y Parkinson u otras enfermedades asociadas al dolor crónico.
sé que son targets diferentes, pero uno puede hacer un multitarget en estimulación magnética transcraniana. Bueno, esas son las 3 ítems y los voy a escuchar. Espero estar en las respuestas, pero bueno, tengo que entrar al quirófano. Gracias. Que no sea nada, Pablo, y que tengas un buen posoperatorio. Gracias. Gracias por el chiste y siempre, Diego, ¿se entendieron las preguntas? Sí, la primera es que cuándo indicar la estimulación. Sí, magnética. uno tiene el abanico de tratamientos y si nosotros tendríamos que poner este tipo de tratamiento previo a la neuromodulación para después no tener una contraindicación de estimulación magnética transcraniana por los equipos ya colocados. Perdón que agrego algo a lo que dice Pablo, que era algo que estábamos justo hablando cuando se te cortó la luz, Eric. Y tal vez yo que vengo más de la formación clínica, tal vez yo no lo pondría como un paso previo a la neuromodulación o a la estimulación de corteza motora. De hecho, por un lado, por esto que vos dijiste que no es predictivo, pero porque me parece que tendría que ser una instancia tal vez mucho más anterior a la neuromodulación, digamos, llamémosle invasiva. Y me parece que las preguntas que dejó Pablo son muy interesantes como disparador. Y también una de las cosas que estábamos hablando durante el corte de luz fue este tema que yo comentaba, que por lo que he leído, la estimulación de lo que es la corteza prefrontal dorsolateral tiene más efecto sobre el dolor con un componente depresivo y la de M1 tiene más efecto sobre el dolor propiamente. Y un poco Pablo preguntaba eso, si se pueden combinar, si hay formas de combinarlo. Perfecto. Entonces, primeramente, no es necesariamente, no se necesita necesariamente de utilizar navegación para estimulación magnética, no. Hablé sobre porque como la historia, como empecé a hacerlo como neurocirujano, la idea de hacer mapeos corticales, por eso fue muy importante con una herramienta en aquel momento. Mas, como ustedes saben, mayor parte de las unidades que tiene estimulación magnética transcraniana como una terapia no tiene navegación. Este es algo muy importante, que hay diferentes tipos de protocolos con una mensuración, con una regla o una colocación de una toca de nadador, marcación específica de la localización. Probablemente hay, claro, como diría, incorrecciones o errores de localización se hace sin navegación, mas no es práctico hacerlo con navegación. Esto es muy importante. En mi clínica en São Paulo, nosotros tenemos estimulación magnética que no es navegada. Nosotros utilizamos con buenísimos resultados Entonces, y también, mayor parte de los blancos son muy amplios. Se puede estimular con estimulación con un campo magnético relativamente amplio. Por ejemplo, cuando se quiere estimular bilateralmente los miembros inferiores, se utiliza una bobina. Ustedes llaman bobina de coil, bobina? Bobina, exacto. Okay. Então, uma bobina rotunda que é
estimulación muy amplia que se puede estimular dos partes mediales de los hemisférios. Mas o más importante es que la partida para toda estimulación magnética es localización de la área motora. Isso é muito importante, que isso é utilizado para todo, porque tem que neste paciente, em cada paciente, identificar os limiares motores e fazer uma estimulação infraliminar. Isso é muito importante. E com isso também se pode medir com réguas especificamente centímetros para frente ou eventualmente estimulações parietales, se pode medir simulações de la ínsula e cerebelo também, é o mesmo. Então, em la prática clínica, em las unidades de terapia, normalmente não há estimulação navegada. Há uma intenção de fazer um dispositivo que está em desenvolvimento acá em Brasil, de um pequeno braço robótico que pode fazer uma dupla tarefa, uma dupla posição, que é segurar a bobina e também que se pode automaticamente ampliar, direcionar, mas isso não está disponível ainda. Há protótipos solamente. Então, talvez esse seja o futuro, mas normalmente não se necessita. Se pode fazer com bueníssima qualidade, com a simulação sem navegação. A outra é, claro, a indicação. Um problema muito frequente com a estimulação magnética é a disponibilidade. Este é o primeiro, porque são poucas unidades que estão prontas para aplicação e a gente não conhece. Esta é também uma coisa muito importante. É claro, importante como cursos como este, de divulgação dessa terapia que é tão boa e tão pouco invasiva, claro, e com pouquíssimos riscos. Então, penso que com a ampliação da disponibilidade de estimulação magnética com pessoas que são estudiadas e são preparadas para isto, e com a possibilidade também de atendimento de possivelmente uma convulsão, porque isso é possível. Esse é necessário acá em Brasil ter equipos se não estás dentro do hospital, tem que ter na clínica aparatos de primeiros socorros para isto. Então, penso que com ampliação da disponibilidade, há, sim, provavelmente indicações mais amplias disto. É claro, muito antes da invasividade, da cirurgia, normalmente. Então, penso que estás em desenvolvimento desta técnica e com a ampliação de disponibilidade, nós faremos cada vez mais, não somente para psiquiatria, mas também auxílio em enhanced rehabilitation, algo como isto, e também de tratamento para dolor com foco em la reabilitação. No entanto, para pacientes com dolor neuropático refratário a tratamentos que têm, como hablé, alguma resposta com a estimulação magnética, o paciente não pode levar o estimulador para casa. Então, há problemas, sim, de acesso, tem que volver
claro, protocolos de manutenção, mas não é o mesmo. Então, para síndromes muito graves, sobretudo neuropáticas, esta é, no meu entendimento, uma indicação temporária. Como são os bloqueios, como são as infusões, como são outros tratamentos com duração curta, ok? Sobre as duas últimas são se é possível fazer abordagem multiponto, multitarget. Isto é já praticamente rotina em la terapia acá em nosso centro, porque paciente tem ansiedade ou sintomas depressivos que são causados pela dolor, ou a dolor piora a depressão piora a dolor. Então, nós hacemos frequentemente tratamentos com multitarget, com estimulação magnética de M1, também de região dorsal, pré-frontal, dorso-lateral, às vezes com estimulação à direita, à esquerda, depende das indicações. Mas a ideia é que sim, no entanto, tem que ter provavelmente mais de uma bobina, porque a temperatura de las bobinas, com a repetição de mais de 2.000, 3.000 pulsos, tem que cambiar a bobina, porque mesmo que as bobinas sejam refrigeradas, há problema com isto. Então, tem que parar, trocar a bobina, ter mais de uma bobina para aplicação de blancos, multi-aplicação de diferentes blancos. A ideia de os dois, M1 e também pré-frontal, dorso-lateral, são possibilidades de tratamento de dolor. Normalmente, M1 não é um blanco interessante para tratamento de depressão, então, se há a indicação, se há associação de duas patologias, normalmente se vai para dorsal frontolateral. No entanto, nós hacemos testes, hacemos pilotos com o paciente, e se há uma resposta boa em dolor, hacemos 2 targets. Então, esse é também uma possibilidade. Lembrando que as sessões quedam mais largas e, às vezes, problemas também com possibilidade de risco de convulsão. Mas se pode fazer. Sí, sí. Eric, estamos con poco tiempo, pero quiero hacer una pregunta que me parece que es interesante para la práctica, porque en general los que por ahí desconocemos una técnica solemos siempre priorizar el riesgo por sobre el beneficio. Si bien son poco frecuentes las convulsiones, hay dos grupos de fármacos que se usan frecuentemente en el dolor neuropático, y mi pregunta es, ¿qué riesgos tienen en cuanto a la asociación y qué sinergismo puede tener? Uno es los antidepresivos tricíclicos, que sabemos que bajan el umbral comicial, y si esto incrementa el riesgo, y otro es los antiepilépticos, y si esto potencia, digamos, si esto minimiza el riesgo de convulsiones, y si ambos tratamientos farmacológicos se potencian o potencian la estimulación magnética, o la estimulación potencia los tratamientos. Bueno, teóricamente, yo digo teóricamente porque las convulsiones son muy raras, entonces no se puede estudiar esto como cálculo de riesgo. Entonces, teóricamente, los tricíclicos se podrían incrementar el riesgo de convulsiones, mas nosotros no vemos porque hace
5 años que empezamos en mi clínica con simulación, tenemos una convulsión, un paciente apenas, que tenía una historia previa de convulsiones, había una utilización de anticonvulsígenos, mas hubo una convulsión. Después, este paciente se cambió el protocolo y el paciente puede finalizar el tratamiento sin otras convulsiones. Entonces, es muy raro convulsiones. No hay, teóricamente, los anticonvulsígenos disminuyen la actividad de la estimulación magnética, mas esto no es algo que se tiene, que se puede observar con disminución de los resultados. Entonces, pienso que teóricamente sería un problema, mas en la práctica hay un sinergismo de medicaciones utilizadas para dolor con estimulación magnética. Nosotros no veremos problemas con utilización de estimulación magnética transcraniana durante el tratamiento farmacológico. No hay problema. Excelente. Bueno, me parece, Diego, que está totalmente respondida la pregunta tuya, con claridad. Perfecto, gracias. Por honor al tiempo, creo que vamos a ir cerrando. Yo quiero, en primera instancia, agradecer desde ya a Eric por su tiempo, por el hecho de haber estado participando con nosotros, compartiendo toda su experiencia en investigación, en aplicación clínica, y básicamente a todos los asistentes que hasta esta alta hora de la noche se mantienen aquí con nosotros. Veo muchos, inclusive muchos conocidos, no solo de todos los lugares de Argentina, sino de Cuba, de Santa Cruz de la Sierra, de La Paz, Bolivia, de Ecuador, bueno, de Perú, de México. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hay ciertas preguntas que iremos respondiéndolas particularmente. Acá Roberto Quiñones Molina, excelente neurocirujano, que fue uno de los que ha empezado con lo que fue estimulación cerebral profunda aquí en la Argentina y que tiene una gran experiencia de haber comenzado con las talamotomías en Cuba, nos pregunta si hay algún tipo de equipamiento nacional. Sí, de hecho sí. Nosotros en Fundación CENIT comenzamos con un equipo nacional que es muy bueno. Hoy por hoy estamos utilizando otro equipo de Estados Unidos, pero sí hay equipos nacionales que funcionan muy bien. Disculpe, equipos nacionales de Argentina para estimulación magnética. Sí. Ah, buenísimo. Fabricados en la ciudad de Rosario. Así que bueno, yo quiero agradecer, este es el último módulo del curso de 4 módulos. Estamos muy contentos del resultado que ha tenido, de la participación, del nivel académico de todos, y en los últimos 30 segundos le pediría al codirector del curso, a Leandro, que dé las palabras finales de cierre. Leo. Bueno, gracias, fundamentalmente gracias a la audiencia, a toda la gente que participó. En este caso, gracias, Eric, por habernos ilustrado con tu conocimiento de la evidencia y con tu experiencia como tratamiento. De eso se trató el curso. De hecho, está plasmado en el título. Convocamos a referentes que tienen un conocimiento académico acabado sobre el tema, sino que vienen realizando este procedimiento hace años en forma cotidiana y nos han ilustrado y hemos aprendido un montón. La verdad que desde el capítulo de neuromodulación de la AP estamos profundamente agradecidos con la Fundación CENIT por haber trabajado en conjunto, y institución sin la cual hubiese sido imposible llevar a cabo el curso, todo lo que trabajó el staff. Desde el punto de vista técnico, también agradecer a Visión Producciones, porque no tuvimos ningún inconveniente, salió todo en forma impecable. Y bueno, la verdad que orgullosos de haber contado con los conferencistas, los panelistas y los moderadores, y con toda la audiencia que nos acompañó a lo largo
de estos 4 encuentros, y también a la Asociación Argentina de Psiquiatras y a su comité por el apoyo que nos dio en forma incondicional. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo curso. Gracias por la invitación gracias, y Eric. por la atención. Gracias, Fabián, Leandro y a Buenas todos. noches. Gracias.